Imagina por un momento que estás en un gigantesco país dividido, donde cada región parece un mundo distinto, donde conviven tradiciones milenarias, modernidad incipiente y fuerzas que tiran a la nación en direcciones opuestas. Un país tan grande que, cuando una sola chispa ideológica prende en algún rincón, puede convertirse en una llamarada que lo consuma todo. Ese país era China a inicios del siglo XX, y en el centro de ese torbellino histórico apareció un hombre, Chiang Kai-shek, un líder que soñó con una China unida, moderna y fuerte, pero que terminó enfrentando uno de los movimientos políticos más poderosos de la historia contemporánea. Pero antes de avanzar, déjame hacerte una pregunta casi cinematográfica. ¿Qué hace que un hombre sea recordado como héroe para algunos y como villano para otros? La respuesta, a veces, es simplemente el lugar donde te toca pararte en el mapa de la historia. Y Chiang Kai-shek es uno de esos personajes que, dependiendo desde qué punto lo mires, puede parecer un patriota incansable o un gobernante severo. No obstante, antes de que el comunismo conquistara la China continental, él fue uno de los últimos grandes pilares del gobierno nacionalista. Esta es su historia, contada con la intriga, complejidad y detalle que merece. Para entender a Chiang Kai-shek, primero debemos comprender el estado en el que se encontraba China al inicio de su vida. Nació en 1887, en una época en la que el país arrastraba humillaciones ante potencias extranjeras, guerras internas y una monarquía milenaria que estaba a punto de derrumbarse. Desde niño mostró un temperamento fuerte, disciplinado y profundamente influenciado por la tradición militar. No era un niño común. Mientras otros soñaban con oficios sencillos o con mantener las costumbres familiares, Chiang veía más lejos. Su mentalidad estaba fija en una sola idea: China debía recuperarse. Al crecer, ingresó a academias militares que pulieron su carácter. De hecho, pasó temporadas estudiando incluso fuera de China, en Japón, donde aprendió sobre estrategias modernas, tácticas militares y la importancia de la organización. Ese viaje sería decisivo, porque Japón en ese tiempo era un país que ya se había modernizado rápidamente, y Chiang observó algo que lo marcó de por vida. Una nación puede renacer si tiene disciplina, ideales claros y un liderazgo firme. Esa visión del mundo le dio forma al líder que sería años después. Mientras tanto, China vivía tiempos de inestabilidad, rebeliones por todos lados, territorios controlados por caudillos regionales y una lucha ideológica que comenzaba a crecer. Y fue en este clima turbulento donde Chiang Kai-shek conoció a uno de los personajes más determinantes de su vida, Sun Yat-sen, el padre de la China moderna. Sun no era un militar, era un pensador, un reformador, un revolucionario que buscaba terminar con la dinastía imperial y convertir a China en una república. Chiang quedó profundamente impresionado por sus ideas y, sin dudarlo, se unió a su movimiento, el partido nacionalista conocido como Kuomintang o KMT. Este fue un momento dramático para China. Sun Yat-sen soñaba con un país democrático y moderno, pero sabía que no bastaba con ideas. Necesitaba soldados, organización y disciplina. Y allí entró Chiang. Rápidamente se convirtió en su mano derecha en asuntos militares. Era un estratega enérgico, determinado y, según muchos testimonios, implacable cuando se trataba de restaurar el orden. Con el tiempo, Chiang se volvió comandante de la Academia Militar de Whampoa, un lugar que formaría a miles de jóvenes para reconstruir la nación. Pero todo tomó un giro inesperado cuando Sun Yat-sen murió en 1925. La pregunta era, ¿quién sería capaz de liderar el movimiento nacionalista en medio de un país fracturado? La respuesta, aunque no fue inmediata, terminó siendo evidente: Chiang Kai-shek. Sin embargo, asumir el mando del KMT no fue una tarea sencilla. Dentro del propio partido había tensiones, alianzas temporales con los comunistas, presiones extranjeras y la presencia constante de los llamados señores de la guerra, caudillos regionales que tenían ejércitos privados y controlaban enormes territorios. Era como caminar sobre hielo delgado, y Chiang lo sabía. Pero aquí viene una de las partes más intensas de su historia. Chiang decidió lanzar una campaña militar gigantesca. Su misión: unificar China cueste lo que cueste.
Esta campaña se llamó la Expedición del Norte, y aunque hoy suena como un término simple, en ese momento fue una maniobra colosal. Cientos de miles de soldados avanzando por todo el país, quitando el control a los caudillos regionales y extendiendo la autoridad del KMT. Fue un evento lleno de batallas, negociaciones tensas y decisiones extremadamente calculadas, y aquí aparece un detalle muy importante para entender su rol histórico. Chiang no era un demócrata liberal, era más bien un líder pragmático, firme, disciplinado y con una visión autoritaria del orden. Para él, China no necesitaba debates interminables, necesitaba fuerza, estabilidad y un liderazgo centralizado. Y en su mente, él era la persona para ese papel. Sin embargo, mientras avanzaba la expedición del norte, surgió una grieta profunda que marcaría toda su vida. La ruptura con el Partido Comunista Chino, que en ese tiempo aún era pequeño pero estaba creciendo rápidamente. Aunque en algún momento colaboraron, sus diferencias ideológicas y estratégicas eran irreconciliables. Chiang creía que el comunismo destruiría el modelo de nación que él intentaba construir, y desde su perspectiva, debía actuar antes de que creciera demasiado. Esto llevó a un conflicto interno desgarrador que dividió al país y que con el tiempo se transformaría en la Guerra Civil China. Pero esa parte de la historia la exploraremos más adelante en los próximos bloques, porque es un capítulo lleno de giros intensos, decisiones drásticas y consecuencias que aún hoy resuenan en Asia. Para este primer bloque, quiero dejarte con una idea que define la esencia de Chiang Kai-shek. Fue un líder que vivió en una época donde cada decisión era una encrucijada, y cada encrucijada podía cambiar el destino de millones. Creía firmemente en una China fuerte, unida y moderna, y aunque su estilo era duro, su visión nació del deseo de evitar que el país se desintegrara para siempre. La historia de Chiang Kai-shek está llena de luces y sombras, de victorias inesperadas y de derrotas que redefinieron el mapa político mundial. Y lo fascinante es que todo esto comenzó con un hombre que desde su juventud vio a su nación fragmentada y decidió dedicar su vida entera a reconstruirla. En el bloque anterior dejamos a China en un punto crucial. Chiang Kai-shek avanzaba con la expedición del norte, consolidando territorios, unificando regiones dispersas y poco a poco reconstruyendo el poder central. Pero detrás de ese aparente avance militar había algo más profundo. Un país dividido ideológicamente, una nación que empezaba a debatirse entre dos caminos completamente distintos. Y justo allí, entre alianzas frágiles y enemigos silenciosos, estaba a punto de encenderse una chispa que cambiaría para siempre la historia de Asia. Observemos este momento con detenimiento. Chiang, que había comenzado su carrera como discípulo del visionario Sun Yat-sen, ahora caminaba sobre terreno incierto. El Kuomintang, el partido nacionalista, estaba conformado por grupos que no siempre coincidían. Unos querían un gobierno más democrático, otros apostaban por reformas rápidas, y un sector creciente simpatizaba con el Partido Comunista Chino, que por entonces apenas comenzaba a consolidarse, pero ya mostraba una energía revolucionaria difícil de ignorar. Imagina una casa en construcción donde los arquitectos no logran ponerse de acuerdo sobre el diseño final. Eso era China, y Chiang, decidido a que su visión prevaleciera, empezó a ver a los comunistas como un obstáculo inevitable. Pero lo que vendría después no sería solo un conflicto interno, sino el comienzo de una rivalidad histórica que marcaría a generaciones enteras. Todo escaló en 1927 con un episodio que los historiadores recuerdan como uno de los grandes puntos de quiebre, el incidente de Shanghái. Lo que inicialmente parecía una operación para evitar disturbios, se convirtió en un movimiento decisivo para separar por completo al Kuomintang del Partido Comunista. Chiang ordenó acciones contundentes para desarticular las redes comunistas en la ciudad, lo que él veía como un paso necesario para mantener la unidad del país. Otros lo vieron como una medida extrema. Ese momento selló la ruptura definitiva y abrió el camino a la larga guerra civil china. Después del incidente de Shanghái, Chiang avanzó rápidamente para consolidar su posición como líder del gobierno nacionalista. Para 1928, la expedición del norte logró su objetivo. Los principales señores de la guerra habían sido derrotados o integrados, y la capital se trasladó a Nankín, donde Chiang encabezó un nuevo gobierno reconocido internacionalmente. Era el inicio de lo que muchos llamaron la era de Nankín,
una etapa en la que, al menos en apariencia, China por fin tenía un gobierno central fuerte. Pero no nos equivoquemos, aunque la unificación territorial parecía lograda, las tensiones internas no habían desaparecido. Los comunistas se reorganizaban lejos de las ciudades, consolidándose en zonas rurales donde encontraban apoyo entre campesinos y trabajadores. Y Chiang lo sabía. Para él, permitir que ese movimiento creciera significaba permitir que China se fragmentara nuevamente. En su mente, la estabilidad nacional dependía de eliminar las divisiones ideológicas antes de que se convirtieran en un problema mayor. Durante estos años, Chiang implementó una serie de medidas para modernizar el país: reformas educativas, impulso a la industria, mejoras en infraestructura y un fuerte énfasis en la disciplina social y moral. Buscaba una nación moderna, pero también profundamente ordenada. Su visión era clara: China debía construirse sobre bases sólidas, incluso si esas bases requerían sacrificios difíciles. De hecho, uno de los aspectos menos comentados pero más importantes de su gobierno fue su enfoque en la seguridad y el control social. Consideraba que un país tan grande y diverso necesitaba reglas claras y él estaba dispuesto a hacerlas cumplir. Sin embargo, mientras Chiang intentaba fortalecer a China desde dentro, el exterior empezaba a presionar peligrosamente. Japón, que ya se había convertido en una potencia militar, tenía ambiciones sobre el continente asiático. Y aunque China había logrado cierta estabilidad, su ejército aún estaba en desarrollo y muchas regiones seguían siendo vulnerables. En 1931, Japón dio un paso inesperado y tomó el control de Manchuria, una vasta región en el noreste de China. Esto sacudió al país entero. Chiang enfrentó entonces uno de los dilemas más difíciles de su vida. ¿Debía concentrar sus recursos en combatir a Japón o debía terminar primero con la amenaza comunista dentro del país? Esta pregunta no tenía una respuesta sencilla. Por un lado, Japón era una potencia extranjera con un ejército muy desarrollado. Por otro, los comunistas seguían creciendo y, desde la perspectiva de Chiang, representaban un riesgo interno aún mayor. Si ganaban influencia, la estructura del Estado que él estaba construyendo podía derrumbarse. Y aquí viene un acontecimiento increíble, casi digno de una película de suspenso: el incidente de Xi'an en 1936. Chiang había ordenado una campaña militar para eliminar las bases comunistas en el norte, pero algunos de sus propios generales, preocupados por la amenaza japonesa, creían que era necesario unificar fuerzas con los comunistas antes de que Japón avanzara aún más. Uno de esos generales, Zhang Xueliang, tomó una decisión inesperada. Detuvo a Chiang Kai-shek y lo retuvo contra su voluntad para obligarlo a cambiar de estrategia. Imagina la escena: el líder de China en una residencia militar entre montañas, rodeado por sus propios hombres, quienes ahora no sabían si obedecer órdenes o cuestionarlas. El gobierno en Nankín estaba en pánico, pensando que el país podía dividirse nuevamente. El mundo observaba con tensión, y en el centro de todo, Chiang miraba a sus captores, entendiendo que, por más que quisiera, no podía seguir luchando en dos frentes al mismo tiempo. Tras negociaciones intensas, Chiang aceptó formar un frente unido con los comunistas para resistir la invasión japonesa. Este momento, aunque surgió de la presión, marcó un cambio estratégico importante. Y así, por primera vez en mucho tiempo, nacionalistas y comunistas lucharon lado a lado contra un enemigo común. Cuando Japón lanzó su ofensiva total sobre China en 1937, comenzó la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un conflicto devastador que afectó a millones y que obligó a Chiang a enfocarse completamente en la defensa nacional. Su liderazgo en este periodo fue una mezcla de decisiones difíciles, sacrificios y una continua lucha por mantener la moral de un pueblo golpeado constantemente. Aunque el KMT y el ejército chino resistieron con enorme determinación, el costo fue altísimo. Durante estos años, Chiang enfrentó críticas constantes. Algunos decían que sus estrategias eran demasiado conservadoras. Otros lo acusaban de no escuchar a sus generales. Pero algo es innegable: su gobierno mantuvo la resistencia activa durante un conflicto que consumía recursos a un ritmo impresionante. Y mientras China luchaba por sobrevivir, los comunistas aprovechaban ciertas zonas rurales para fortalecer su estructura interna, expandir su influencia y reorganizar su liderazgo.
Es aquí donde la historia comienza a cambiar de tono, como si el guión de un gran drama estuviera preparándose para su giro más importante. Mientras la guerra con Japón devastaba al país, el Partido Comunista, liderado ahora por Mao Zedong, fue creciendo en número, fuerza y prestigio entre sectores de la población. Cuando la guerra terminó en 1945, la pregunta era inevitable: ¿qué pasaría ahora que el enemigo extranjero había sido derrotado? La respuesta abriría una nueva etapa: la reanudación de la guerra civil china. Nacionalistas y comunistas volverían a enfrentarse, esta vez con más fuerza, más recursos y con un país cansado, dividido y profundamente herido. Pero esa parte intensa y crucial la veremos en el próximo bloque, porque lo que ocurrió entre 1945 y 1949 no solo decidió quién gobernaría China, sino que también definió el destino de dos territorios y marcó para siempre la política global del siglo XX. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, China respiró por primera vez en años. El enemigo extranjero había sido derrotado, los bombardeos habían cesado y millones de personas intentaban reconstruir su vida entre ruinas, memorias dolorosas y una esperanza tenue. Sin embargo, debajo de esa calma superficial había una tensión profunda, una pregunta que recorría el país como un susurro inevitable: ¿quién gobernaría China ahora? El Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, controlaba internacionalmente el gobierno legítimo de la República de China. Tenían reconocimiento diplomático, relaciones con potencias occidentales y una estructura estatal que, aunque golpeada, todavía funcionaba. Pero frente a ellos había surgido un rival formidable: el Partido Comunista Chino, reforzado tras años de reorganización, estrategias rurales y apoyo creciente entre los sectores más pobres del país. Era como si dos gigantes, que habían tolerado momentáneamente la presencia del otro, ahora despertaran al mismo tiempo, ocupando el mismo espacio. El inicio del final. Negociaciones imposibles. Tras la guerra, hubo intentos de negociar la unificación política. Chiang Kai-shek, como líder oficial, buscó sentarse a la mesa con Mao Zedong. Las conversaciones fueron tensas, prolongadas y llenas de desconfianza. Ambos querían evitar otra guerra, pero ninguno estaba dispuesto a ceder poder real. Chiang creía que una China moderna debía basarse en una autoridad firme, con el gobierno central controlando todo el país. Mao pensaba que el sistema debía transformarse radicalmente, desde sus raíces, y que la revolución era inevitable. La pregunta era: ¿qué pasa cuando dos visiones tan opuestas se encuentran en un país que intenta renacer de las cenizas? La respuesta llegó rápido. Las negociaciones fracasaron y en 1946 la Guerra Civil China estalló nuevamente, un conflicto que cambiaría el mundo. A primera vista, el Kuomintang parecía tener todas las ventajas: más soldados, armas más modernas, apoyo internacional y el control de las principales ciudades. Pero la realidad era más compleja. El país estaba agotado por años de invasiones, desplazamientos y violencia. La economía estaba frágil, la inflación aumentaba y muchas regiones desconfiaban del gobierno central. Mientras tanto, los comunistas habían perfeccionado una estrategia basada en el apoyo rural. Su estructura era flexible, su propaganda era efectiva y su liderazgo gozaba de creciente simpatía entre campesinos que buscaban estabilidad y reformas agrarias. Imagina dos ejércitos moviéndose por un territorio inmenso. Uno, profesional pero cansado; el otro, más pequeño en un inicio, pero lleno de convicción y respaldado por comunidades enteras. Cada colina, cada río, cada pueblo se convirtió en un escenario de tensión. La guerra fue avanzando en fases. Al principio, los nacionalistas lograron avances importantes, pero el Partido Comunista cambió de estrategia, evitó batallas grandes, se concentró en cortar suministros, aislar regiones y ganar territorio poco a poco. Para 1948, el equilibrio comenzó a inclinarse. La batalla decisiva llegó en un conjunto de operaciones militares que hoy se conocen como las tres grandes campañas: Liaoshen, Huaihai y Pinyin. Fueron enormes, con cientos de miles de soldados en ambos bandos. Aunque Chiang tenía más recursos, la moral del ejército nacionalista estaba fracturada y su cadena de mando enfrentaba problemas internos. Las derrotas se acumularon una tras otra. Chiang enfrenta lo inevitable. A medida que los comunistas avanzaban hacia el sur,
Chiang Kai-shek comenzó a ver que la situación era cada vez más insostenible. Él había dedicado su vida entera a unificar China bajo un gobierno moderno. Ahora, veía cómo sus tropas retrocedían y cómo las provincias que había luchado por consolidar una década antes caían una tras otra en manos del adversario. Pero hay algo que los historiadores destacan. Chiang no se rindió fácilmente, intentó reorganizar su ejército, reformar la economía, fortalecer alianzas, pero ya era muy tarde. El pueblo estaba cansado, el partido estaba dividido y el enemigo era hábil, disciplinado y extremadamente estratégico. En 1949, fue evidente que la guerra estaba perdida. Mao Zedong proclamó la creación de la República Popular China desde la plaza de Tiananmen, mientras las fuerzas comunistas se acercaban peligrosamente a las últimas posiciones nacionalistas. Fue entonces cuando Chiang tomó una decisión que marcaría un antes y un después en la historia del continente: retirarse a la isla de Taiwán. Taiwán, el nuevo refugio, el nuevo comienzo. La retirada hacia Taiwán no fue un viaje improvisado. Chiang trasladó lo que quedaba del gobierno de la República de China, una parte del ejército, archivos históricos, recursos económicos y a miles de personas que temían la nueva administración comunista. Fue un éxodo doloroso, lleno de incertidumbre, pero también lleno de determinación. Para muchos, parecía el final, pero para Chiang era un nuevo capítulo. Cuando llegó a Taiwán encontró una isla que, aunque había sido administrada por Japón por décadas, tenía potencial. Y a pesar de las dificultades financieras y sociales, Chiang estaba convencido de que podía reconstruir desde allí lo que había perdido en el continente. Piénsalo por un momento. Un líder que había gobernado un país inmenso, ahora tenía que comenzar de nuevo en una isla mucho más pequeña, rodeado de desafíos y bajo la presión constante de un gigante continental que lo consideraba un enemigo. Pero Chiang no se dejó vencer. La transformación de Taiwán. En Taiwán, Chiang Kai-shek implementó una solución que había intentado en China continental, pero que allí no había logrado consolidar. Un proceso de modernización acelerada basado en disciplina, industria y alianzas estratégicas. Aunque su gobierno mantuvo un estilo autoritario durante varios años, su administración impulsó reformas que llevaron a la isla a transformarse en una economía dinámica. Impulsó la educación, la industrialización, la inversión extranjera y un modelo económico que con el tiempo convirtió a Taiwán en una de las economías más prósperas de Asia. Pero aquí viene otro aspecto fascinante. Mientras el mundo veía a la República Popular China consolidarse bajo el Partido Comunista, Taiwán se mantuvo como un territorio con su propio gobierno que afirmaba ser la continuidad legítima de la República de China fundada por Sun Yat-sen. Esto creó una situación histórica única: dos Chinas, cada una con su propio sistema, sus propias instituciones y su propia visión del futuro. El legado complejo de Chiang Kai-shek. A la altura de la década de 1960, Chiang Kai-shek era un líder envejecido, pero aún activo. Seguía convencido de que, algún día, sería posible recuperar el continente. Esa idea lo acompañó hasta el final de su vida. Sin embargo, también fue parte de un periodo que, con el tiempo, condujo a la apertura política y al desarrollo democrático que hoy caracteriza a Taiwán. Pero su legado es complejo. Para unos, es un patriota que resistió tanto al comunismo como al imperialismo, un hombre que defendió la idea de una China republicana. Para otros, fue un gobernante rígido, marcado por políticas severas y decisiones controvertidas. Lo cierto es que pocas figuras del siglo XX dejaron una marca tan profunda en la historia de Asia. Y es ahí donde debemos detenernos un momento, porque la historia de Chiang no es solo la historia de un líder militar, es la historia de una nación que se debatió entre modelos políticos opuestos, de una lucha por identidad, de ideales de modernización enfrentados a realidades imposibles, y de un hombre que, hasta su último día, creyó que su misión era proteger la esencia de China. En el próximo bloque abordaremos su etapa final, su influencia en Taiwán, su visión del futuro y el impacto que dejó en el mundo, cerrando con un análisis profundo y una conclusión vibrante para tu video de 70 minutos. Porque la historia de Chiang no termina en 1949. De hecho, para él, Taiwán no era un refugio, sino el inicio de una segunda misión. El renacimiento en Taiwán. Reconstruir desde cero. Cuando Chiang llegó a Taiwán,
Encontró una sociedad marcada por años de administración japonesa y una población diversa, con culturas y costumbres muy distintas a las del continente. La transición no fue fácil. Había tensiones sociales, frustraciones económicas, desigualdades y un profundo resentimiento entre los habitantes locales tras la llegada del Kuomintang. Chiang sabía que, si quería mantener la legitimidad de su gobierno, debía estabilizar la isla rápidamente. Pero al mismo tiempo tenía un sueño que nunca abandonó: reconquistar la China continental. Lo veía como una promesa pendiente, como una misión histórica que aún debía cumplir. Sin embargo, la realidad era clara. Antes de intentar cualquier reconquista, Taiwán necesitaba transformarse en un modelo exitoso. Así comenzó una etapa de cambios profundos. Chiang impulsó una serie de políticas económicas que hoy son consideradas el inicio del milagro taiwanés. Reformas agrarias, inversión en infraestructura, modernización de la industria, promoción de la educación y un enfoque riguroso en la disciplina social. Aunque muchas de estas medidas fueron estrictas y centralizadas, generaron estabilidad, atrajeron inversión internacional y con el tiempo colocaron a Taiwán en el mapa global como un centro de desarrollo tecnológico y manufacturero. Disciplina, orden y control político. Es importante mencionar que, aunque Taiwán avanzaba económicamente, Chiang Kai-shek gobernaba bajo un sistema autoritario. El país vivió décadas bajo la llamada ley marcial, donde la libertad política estaba restringida y las decisiones del gobierno tenían un control fuerte sobre la prensa, las instituciones y la vida pública. Este periodo, conocido como el Terror Blanco, no incluyó contenido inapropiado ni violencia gráfica para nuestro contexto family-friendly, pero sí fue una etapa marcada por la tensión política, donde toda oposición era tratada con extrema cautela. Chiang veía estas medidas como necesarias para proteger el orden y evitar que los comunistas infiltraran la isla. Para él, la estabilidad era prioridad absoluta. Sin embargo, esta parte de su gobierno también dejó heridas que tardarían décadas en sanar y que hoy forman parte de los debates sobre su legado.